Iniciamos con las noticias internacionales. Miles de personas acudieron al estadio FNB en Johannesburgo, al ser el lugar donde se celebró la memoria de Nelson Mandela y en el que acudieron más de 100 jefes de Estado. El oficio religioso en memoria de Nelson Mandela se inició hoy con una oración interreligiosa de diferentes credos, tal y como dejó escrito en sus últimos deseos el expresidente de Sudáfrica. El púlpito de oración fue ocupado sucesivamente por representantes de las religiones judía, hindú, musulmana y cristiana. Más de 90 jefes de Estado se hicieron presentes. También se hicieron testimonios de algunos de sus familiares, así como de destacados presidentes presentes en la ceremonia, como el de Estados Unidos Barack Obama, Brasil Dilma Rousseff y Cuba Raúl Castro. Más de 60.000 personas soportaron la lluvia durante todo el acto. El funeral y homenaje en memoria al expresidente sudafricano en el estadio Soccer City de Johannesburgo se realizó en un gran ambiente festivo, con miles de personas bailando y cantando en las gradas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llevó a cabo un discurso en el que afirmó que Mandela dejó lecciones para todos los que buscan la libertad, la paz y la justicia en el mundo. La brasileña hizo una comparación de su pueblo con los sudafricanos y dijo que Mandela fue un ejemplo para todos. En la misma línea de Rousseff, el presidente cubano Raúl Castro también recordó que la sangre de África corre por las venas de los cubanos y recordó a Mandela como un ejemplo de integridad y que encabezó el esfuerzo para eliminar la pobreza, la creación de la igualdad y oportunidades para otros. El acto también demostró la pérdida de popularidad del presidente sudafricano Jacob Zuma, que fue abucheado a su llegada al recinto. En el extremo opuesto, dos de las mujeres más importantes de la vida de Mandela, Graca Machel, su esposa hasta el momento de su muerte, y Winnie Mandela, su segunda mujer, fueron recibidas con afectuosos aplausos. Y en estos homenajes a Madiba, luego de 13 años, se dio un nuevo e histórico apretón de manos entre los presidentes de Estados Unidos y el de Cuba, específicamente de Barack Obama y Raúl Castro. Antes de subir al estrado para rendir tributo al expresidente sudafricano, que falleció el pasado jueves a los 95 años, Obama se detuvo unos segundos ante el líder cubano y ambos estrecharon las manos e intercambiaron algunas palabras. Un gesto inédito entre los presidentes de dos potencias enfrentadas desde hace más de medio siglo. Sin embargo, Obama no ha tenido la mano para rebajar tensiones con la isla caribeña. En su discurso, además de elogiar la figura de Mandela, aprovechó para lanzar un mensaje político, afirmando que hay líderes que muestran solidaridad con la lucha de Mandela, pero no liberan a su propio pueblo. Minutos después, Raúl Castro recordó la estrecha relación entre la lucha de los pueblos cubanos y africanos contra el colonialismo. El funeral de Mandela también reunió a los expresidentes norteamericanos Bill Clinton y George Bush, que charlaron animadamente en compañía de sus familias. Menos comunicativos fueron el presidente francés François Hollande y el expresidente Nicolas Sarkozy, que apenas se dirigieron la palabra. Estuvieron también asistencias polémicas, como la del dictador Mugabe, el presidente sudanés Omar al-Bashir, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Y si el apretón de manos entre Obama y Castro ha sido la nota política del funeral, el afectuoso abrazo entre Winnie, la segunda esposa de Mandela, y su viuda Graca Machel ha marcado la reconciliación familiar de una saga enfrentada por la herencia. En otras noticias internacionales, el hecho de que cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo tengan una alimentación insuficiente es un escándalo global, aseguró el Papa Francisco. El pontífice hizo estas declaraciones en respaldo a una campaña contra el hambre que será lanzada este martes por Cáritas, la organización humanitaria de la Iglesia Católica. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura FAO, 842 millones de personas sufrieron hambre crónica en el periodo 2011-2013. El gobierno francés confirmó hoy la muerte de 2 soldados galos en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Estas son las primeras bajas en el continente francés desde el inicio de la intervención armada. Según la presidencia francesa, 2 soldados murieron pertenecientes al 8º Regimiento de Paracaídas de la Infantería de Marina de Castres.
El presidente francés viajará esta tarde a Bangui tras participar en el homenaje al expresidente sudafricano Nelson Mandela. El presidente expresó sus condolencias a las familias y renovado la confianza en las fuerzas francesas comprometidas junto a las africanas para restablecer la seguridad en el país, proteger la población y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Aunque el conjunto de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea Nacional ha mostrado su respaldo a la intervención, la Constitución francesa obliga al Ejecutivo a informar a la representación nacional de sus operaciones militares internacionales. Las negociaciones y contactos para liberar a 3 periodistas españoles en Siria no han dado sus frutos. Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova siguen secuestrados en ese país desde el pasado mes de septiembre. La amenaza contra los informadores no ha dejado de crecer en ese conflicto y solo en 2013 han sido asesinados 8 periodistas extranjeros y 62 han sido secuestrados, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Las familias decidieron hacer público que ambos fueron capturados por yihadistas del grupo Estado Islámico de Irak y Siria de la órbita de Al-Qaeda, cuando se encontraban en la provincia siria de Raqqa el pasado 16 de septiembre. Unos 170 arqueólogos y trabajadores excavan desde hace un año el yacimiento más grande de Colombia de la cultura herrera, que data del 900 a.C. y está situado en la zona rural del municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Se trata de una excavación de casi 8 hectáreas que John González, uno de los coordinadores de trabajos de rescate arqueológico, definió como único en Colombia, por las posibilidades de documentar una forma de vida aldeana de esta envergadura, algo no muy recurrente en la arqueología colombiana. 2 compañías tienen previsto levantar 2 subcentrales eléctricas en el terreno cuando terminen los trabajos que han impedido construir hasta el momento. Pese a que estas 2 empresas son las responsables del yacimiento, es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el organismo oficial que supervisa los trabajos que se extenderán previsiblemente hasta finales del 2014. Los arqueólogos detallaron los hallazgos que se han hecho hasta el momento, como estructuras de tipo ceremonial de carácter público y estructuras funerarias. Pese a la acidez del suelo, que ha contribuido a la desintegración de los restos humanos, los arqueólogos han logrado extraer algunos huesos largos y sobre todo dentaduras, que es lo que mejor ha soportado el paso del tiempo, cerca de 3000 años. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Diego Silva. Estas fueron las noticias internacionales. Regresamos a nuestro país. En una tercera jornada de la audiencia de primera declaración, los indicados de pertenecer a la banda Los Topacios se declaran inocentes. La información la trae a nosotros Verónica Orantes. Buenas tardes, Verónica. Adelante, vamos contigo. Así es, William, en el tercer día de la audiencia de primera declaración, luego que fueran detenidos el jueves pasado cerca de 15 abogados y otros involucrados, en la cual la Fiscalía los indica por falsificar documentos para apropiarse de bienes inmuebles y de integrar la banda criminal denominada Los Topacios. Entre los abogados se encuentra Rodolfo Lázaro Padilla, quien es defensor de Roberto Barreda, procesado por asesinar a su esposa. Escuchemos parte de sus declaraciones. Pero para que el Ministerio Público se atreva a indicar que el suscrito abogado forma parte de una estructura criminal, está obligado a demostrar no solamente que yo autoricé o pude haber autorizado un instrumento notarial que pudo maliciosamente haber sido utilizado, como normalmente sucede en la práctica, para el notario, haber sido utilizado con fines criminales, qué sé yo, por terceras personas, extremos también que no me constan en lo particular. Pero para poder probar y determinar que efectivamente hubo una participación en un hecho de esa naturaleza, es menester y es esencial y es el requisito mínimo indispensable que el Ministerio Público acredite algunos siquiera de los elementos que configuran la estructura criminal, la supuesta estructura criminal. Baste decir que en el examen de los medios de convicción se puede establecer que en el caso particular yo comparecí a la Fiscalía y proporcioné información sobre lo que había sucedido en el caso concreto del hecho que ahora, tiempo después, se me intima. Ahora, yo me hago una pregunta en relación a este proceder y señalo lo siguiente. El Ministerio Público formula una serie de especulaciones a partir de esa declaración, y esa declaración que fue rendida de manera espontánea, que fue rendida de manera lúcida, que fue rendida de manera con la intención de coadyuvar a establecer la investigación que realizaba en aquel momento el Ministerio Público, ahora resulta que esa actividad que yo desplegué en su momento procesal oportuno
el Ministerio Público la utiliza en mi contra únicamente como uno de los tantos indicios adicionales para poder pasar parte de las imputaciones que en este momento procesal me formula. La Fiscalía realizó durante 2 días las imputaciones. Recordemos que por este caso hay 22 sindicados en la que la jueza Carol Patricia Flores deberá definir si hay indicios suficientes para ligarlos a proceso. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Las condiciones del clima las revisamos a continuación, como siempre, con Marisol Padilla. Marisol, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Hoy martes continúa la predominancia de viento norte e ingreso de humedad del Mar del Caribe. Tenemos el acercamiento de un frente frío a la península de Yucatán. No es un frente frío fuerte, pero sí provoca llovizna en sectores del norte y la franja transversal. Y a partir de mañana miércoles, la velocidad del viento incrementa en todo el departamento de Petén, así como departamentos como Quiché, Alta, Baja Verapaz y el departamento de Izabal. Esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados en la ciudad capital. No se descarta una leve llovizna durante la noche o parte de la madrugada. Tenemos cielos parcialmente nublados en el occidente, en toda la costa sur, nubes dispersas. Llovizna para el departamento de Quiché, Alta Verapaz, así como para el departamento de Izabal y sectores de montaña, esto en el oriente. Cielos parcialmente nublados en el departamento de Petén a lo largo de la tarde y durante la noche podrían registrarse algunas lluvias, al igual que mañana miércoles. Las temperaturas máximas y mínimas, tenemos una recuperación en las temperaturas, sobre todo en el occidente de Guatemala. 9 grados será la temperatura mínima, esto durante la noche en Quetzaltenango, una máxima de 21, 10 grados en San Marcos, 9 en Totonicapán, 13 en Chimaltenango y Zacatepeques, 9 en Sololá, 12 en Huehuetenango y 14 grados para la ciudad de Guatemala. Departamentos situados en toda la costa sur con 31 grados como temperatura máxima, una mínima de 22. El Progreso entre los 19 y los 31, Chiquimula y Zacapa entre los 21 y los 32, Jalapa entre los 18 y los 25 grados. Pero vamos a conocer la temperatura en la costa de Jutiapa, una máxima de 32, una mínima de 23. Petén se mantendrá entre los 19 y los 31 grados con cielos bastante nublados hacia el final de la tarde y comienzo de la noche. Alta y Baja Verapaz se mantendrá con una máxima de 23 grados y el departamento de Izabal con 29. Veamos el pronóstico del clima para los siguientes 3 días. Esto en la ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados. Mañana miércoles no se descarta una leve llovizna en las primeras horas del día. Temperaturas al mediodía entre los 23 y 24 grados centígrados. Durante la noche podríamos tener un descenso entre los 13 y 14 grados. Esta tarde el sol se oculta a las 17 horas con 34 minutos. Eso es todo en el reporte del clima. Que tenga una excelente tarde. Les saludo Marisol Padilla. Gracias, Marisol. Del clima vamos ahora con Renato Martínez y la cultura y las tradiciones de nuestro país. Renato, ¿cuál es la entrega de este día? Bueno, importante es mencionar, William, que ahora se canalizará la tradición del 9 de diciembre de una forma religiosa científica o cultural religiosa. Y esto es porque los expertos ven más allá de la expresión de fe, pues todos aquellos elementos que conforman un rezado guatemalteco. Y en este caso quiero compartir contigo y por supuesto con nuestro público de la importancia que ha tenido el rezado de la Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana, desde el punto de vista de aquellos que conocen la evolución de la historia dentro de los movimientos populares religiosos, pues existe todo o toda una serie de elementos importantes que hoy queremos compartir con ustedes. Esta es la entrega.